¿Alguna vez has llorado tan profundamente que las palabras se te escaparon? ¿Has sentido un dolor tan devastador que solo el silencio podía expresarlo? Imagina presenciar la destrucción total de todo lo que amas. Tu ciudad en llamas, tus hijos muriendo de hambre, tus templos profanados, tus sueños convertidos en cenizas. Ahora imagina que debes escribir sobre ello. Este es el libro de Lamentaciones, pero no como lo conoces. No es solo un texto antiguo de lamentos religiosos, es el grito desgarrador de un testigo ocular. Probablemente el profeta Jeremías, quien caminó entre las ruinas humeantes de Jerusalén en el año 586 a.C., es poesía escrita con lágrimas y sangre. Cada verso es un gemido, cada capítulo un funeral. Pero entre la ceniza y la desesperación emerge algo inesperado, un destello de esperanza inquebrantable. Hoy descubrirás los secretos ocultos en estos 5 capítulos de dolor divino. Entenderás por qué esta tragedia cambió para siempre la fe de un pueblo, y verás cómo sus palabras resuenan con fuerza en nuestro mundo actual. Prepárate para una experiencia que transformará tu comprensión de la Biblia. Esto es, Lamentaciones como nunca lo has visto. La ciudad que una vez estuvo llena de gente ahora está completamente sola. Es como ver a alguien que tenía todo y de repente se queda sin nada. El escritor observa esta escena devastadora y describe lo que ve en el primer versículo del capítulo 1. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La que era grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Jerusalén ya no es lo que era. Las calles que rebosaban de comerciantes, familias y peregrinos ahora están vacías. El silencio reemplazó el bullicio. La comparación con una viuda es devastadora porque en aquella cultura una viuda perdía su protección, su sustento y su dignidad social. Jerusalén ha perdido todo eso. No hay esposo que la defienda, no hay hijos que la cuiden, no hay futuro que la espere. La soledad de la ciudad es palpable. Puedes caminar por sus calles y escuchar solo el eco de tus propios pasos. Los mercados están cerrados, las casas abandonadas, las plazas vacías. Lo que antes era el centro de la vida nacional, ahora es un desierto urbano. La grandeza se convirtió en desolación de un día para otro. Las murallas que protegían a miles ahora rodean el vacío. Los edificios siguen en pie, pero sin vida dentro de ellos. Es como un cuerpo sin alma, una estructura sin propósito. El cambio de estatus es brutal y humillante. Lo que antes era una ciudad noble, respetada entre todas las naciones, ahora debe pagar tributo a sus conquistadores. La transformación no podría ser más completa. De ser la señora que gobernaba sobre muchas provincias, Jerusalén pasó a ser una esclava que debe trabajar para otros. Este no es simplemente un cambio político, es una caída moral, espiritual y social. La ciudad que daba órdenes, ahora las recibe. La que cobraba impuestos, ahora los paga. La que era servida, ahora sirve. Cada día sus habitantes experimentan la amargura de haber perdido su libertad y su identidad como pueblo elegido. La humillación es constante. Los que quedaron en la ciudad deben inclinarse ante los oficiales babilonios. Deben entregar su trabajo, sus cosechas y sus bienes a los conquistadores. La dignidad fue pisoteada junto con las murallas destruidas. Ser tributaria significa que cada día recuerdas que ya no eres libre, que tu destino está en manos de otros. Los ancianos que antes eran respetados, ahora son ignorados. Las madres que criaban a sus hijos con orgullo nacional, ahora les enseñan a sobrevivir bajo ocupación. La identidad misma del pueblo está siendo borrada lentamente. El versículo 2 pinta una imagen desgarradora de soledad y traición. Llora amargamente en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes.
Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Las noches son las peores. Cuando cae la oscuridad y el silencio se vuelve más profundo, el llanto de la ciudad se escucha con más fuerza. Las lágrimas corren por sus mejillas sin parar, pero lo más doloroso no es solo el sufrimiento, sino la soledad absoluta. No hay nadie que venga a consolarla, nadie que le seque las lágrimas, nadie que le diga que todo estará bien. Los que ella consideraba sus amantes, sus aliados políticos y sus socios comerciales, simplemente desaparecieron. Peor aún, se volvieron sus enemigos. Las naciones con las que Jerusalén había hecho pactos y tratados, ahora se aprovechan de su debilidad. La traición duele más que la derrota misma. Egipto, que prometió ayuda militar, nunca llegó. Las naciones vecinas con las que comerciaba ahora saquean lo que queda. Los que juraban amistad eterna ahora celebran su caída. El dolor de la traición se suma al dolor de la destrucción, haciendo la herida aún más profunda. En los momentos de prosperidad, todos querían ser amigos de Jerusalén, pero en la calamidad, todos desaparecieron. Así funciona el mundo político. Cuando tienes poder, tienes aliados. Cuando lo pierdes, te quedas solo. El tercer versículo explica la razón de esta desolación. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habita entre las naciones y no halla descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las angustias. El pueblo no simplemente fue derrotado, fue arrancado de su tierra y llevado lejos, muy lejos. El exilio es una de las experiencias más traumáticas que puede vivir un pueblo. Significa perder tu hogar, tu identidad, tu conexión con el lugar donde están enterrados tus ancestros y donde esperabas enterrar a tus hijos. Judá ahora vive entre naciones extranjeras, con costumbres diferentes, dioses diferentes, idiomas diferentes. No encuentra descanso en ningún lugar. Es como ser un refugiado permanente, siempre buscando un lugar donde sentirse seguro pero nunca encontrándolo. Y cuando intentan huir, sus perseguidores los alcanzan. No hay escapatoria. La aflicción los alcanza en cada rincón. La dura servidumbre significa trabajos forzados, largas jornadas bajo el sol ardiente, construyendo proyectos para la gloria de Babilonia. Los que eran libres en su propia tierra ahora son mano de obra esclava en tierra extraña. Las angustias los rodean por todos lados. No hay paz, no hay seguridad, no hay esperanza de regresar pronto a casa. Cada día en el exilio es un recordatorio de lo que perdieron. Ven a sus hijos crecer en tierra extraña, aprendiendo costumbres paganas, olvidando poco a poco las tradiciones de sus padres. El versículo 4 muestra cómo incluso los lugares santos están en duelo. Los caminos de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Piensa en esto. Los caminos que llevaban a Jerusalén, especialmente a Sión, donde estaba el templo, solían estar llenos de peregrinos 3 veces al año. Miles de personas viajaban para celebrar las grandes fiestas: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Los caminos vibraban con cánticos, risas y expectativa. Las familias subían juntas. Los niños corrían emocionados, los ancianos contaban historias del año anterior. Ahora esos mismos caminos están vacíos y tristes. Nadie viene a celebrar porque no hay nada que celebrar. Las puertas de la ciudad, que se abrían para recibir a los visitantes, están destruidas. Los sacerdotes, que antes dirigían las celebraciones con gozo, ahora solo pueden gemir. Las jóvenes que danzaban en las festividades están sumidas en profunda tristeza. Todo lo que era alegría se convirtió en amargura. El templo mismo está en ruinas o profanado. Los sacrificios diarios se detuvieron. El sonido de los cánticos fue reemplazado por el silencio.
Las celebraciones que conectaban al pueblo con su Dios y con su historia ahora son solo recuerdos dolorosos. La vida religiosa que daba significado y estructura a la sociedad se derrumbó junto con las murallas. Los ritmos sagrados del calendario se rompieron. Ya no hay ciclo de fiestas que marque el paso del tiempo. La conexión con lo divino se siente cortada. El quinto versículo revela una verdad difícil de aceptar. Sus enemigos han sido hechos cabeza. Sus adversarios fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. La inversión es completa. Los que eran enemigos ahora son los jefes. Los que eran adversarios ahora prosperan. Babilonia está en su apogeo, mientras Jerusalén está en cenizas. Pero aquí viene la parte más dura. Esto no sucedió por casualidad o por la fuerza superior de los babilonios. Fue el Señor mismo quien permitió esta aflicción. ¿La razón? La multitud de rebeliones de Jerusalén. No fue un pecado aislado, no fue un error momentáneo, fueron innumerables actos de rebeldía acumulados a lo largo del tiempo. Generación tras generación ignoraron las advertencias de los profetas. Adoraron ídolos en los lugares altos, oprimieron a las viudas y huérfanos, confiaron en alianzas políticas en lugar de confiar en Dios. La paciencia divina tiene límites, y esos límites fueron alcanzados, y las consecuencias son terribles. Los niños, los hijos de la ciudad, fueron llevados cautivos frente a sus enemigos. Los padres tuvieron que ver cómo se llevaban a sus hijos sin poder hacer nada para impedirlo. Las familias fueron separadas, posiblemente para siempre. Los jóvenes marcharon encadenados hacia Babilonia mientras sus padres lloraban impotentes. Esta es la imagen más desgarradora del juicio. Los inocentes sufriendo por los pecados de sus padres. Los niños que no eligieron la idolatría ahora pagan el precio. El versículo 7 trae una reflexión dolorosa sobre el contraste entre el pasado y el presente. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas sus cosas preciosas que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. En medio de la destrucción, la memoria se vuelve cruel. Jerusalén recuerda cómo era antes, los tesoros del templo, las riquezas del palacio, la abundancia en las casas, la belleza de sus edificios. Desde tiempos antiguos, desde los días de David y Salomón, la ciudad había acumulado cosas preciosas y maravillosas. El arca del pacto, los candelabros de oro, los utensilios sagrados, las vestimentas sacerdotales bordadas con oro y piedras preciosas, las ofrendas que generaciones habían traído con devoción, los tesoros reales acumulados durante siglos de comercio y tributos, todo eso desapareció. Los babilonios saquearon el templo y llevaron todo a sus propios templos paganos. Lo que era santo fue profanado. Lo que era sagrado fue convertido en botín de guerra. Pero ahora todo eso está perdido o en manos enemigas. Y lo peor es que sus adversarios no solo tomaron sus tesoros, sino que se burlaron de su caída. Se rieron de ver a la gran ciudad reducida a escombros. La humillación es total cuando tus enemigos se burlan de tu desgracia y no hay nadie que te defienda o te vengue. Los soldados babilonios probablemente bromeaban sobre cómo el Dios de Israel no pudo proteger su propia ciudad. Se mofaban diciendo que sus dioses eran más poderosos. Cada burla era una puñalada en el corazón de la identidad nacional. El octavo versículo cierra esta sección con una imagen poderosa. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su desnudez, y ella misma gime y se vuelve atrás. El pecado de Jerusalén no era oculto. Era evidente para todos,
como una mancha visible en un vestido blanco. Por eso fue removida, sacudida de su lugar como se sacude el polvo de una alfombra. Los que antes la honraban y respetaban, ahora la desprecian. ¿Por qué? Porque vieron su desnudez, su vergüenza expuesta para que todos la vean. La desnudez en la cultura antigua representaba la máxima humillación. Jerusalén está expuesta, vulnerable, avergonzada. Sus pecados que intentó ocultar ahora están a la vista de todas las naciones. Los que la admiraban ahora voltean la cara con desprecio. La reputación construida durante siglos se derrumbó en días. La ciudad que era ejemplo ahora es advertencia. El versículo 9 continúa. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene consolador. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. La impureza de Jerusalén era tan obvia como una mancha en su ropa, pero el problema mayor fue que nunca pensó en las consecuencias. Nunca consideró que sus acciones tendrían un final amargo. Vivió como si no hubiera un día de juicio, como si pudiera pecar indefinidamente sin enfrentar las consecuencias. Los profetas advirtieron una y otra vez, pero la ciudad se negó a escuchar. Jeremías lloró por ella. Isaías la confrontó, pero ella siguió su camino de rebelión. Por eso su caída fue tan sorprendente y dramática. Cayó desde tan alto que el golpe fue devastador. Una ciudad que parecía invencible fue destruida en meses. Las murallas que resistieron otros ataques fueron derribadas. El templo que parecía eterno fue quemado hasta los cimientos, y en su caída no hay nadie que la consuele, nadie que la levante, nadie que venga en su ayuda. Solo puede clamar al Señor, pidiendo que vea su aflicción mientras el enemigo celebra su victoria y se engrandece sobre las ruinas de lo que una vez fue la ciudad santa. El capítulo 2 comienza con una imagen aterradora. El versículo 1 describe cómo el Señor actuó contra su propio pueblo, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. La ira de Dios cayó como una nube oscura sobre Jerusalén. Lo que antes era hermoso, ahora está cubierto de tinieblas. Israel fue arrojado del cielo a la tierra, una caída brutal desde las alturas hasta el polvo. Y lo más impactante es que Dios no recordó el estrado de sus pies, es decir, el templo donde su presencia habitaba. En el día de su furor, ni siquiera su propia casa fue respetada. Esta no es una destrucción causada por enemigos más fuertes. Es el resultado directo de la ira divina. Dios mismo se levantó contra la ciudad que llevaba su nombre. El furor no vino de Babilonia, vino del cielo. Los babilonios fueron simplemente el instrumento, pero la decisión y el poder venían de arriba. La oscuridad que cubre a Sión no es física solamente, es espiritual. Es la ausencia de la luz de Dios, el retiro de su favor y protección. El versículo 2 continúa mostrando la magnitud de la destrucción. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Dios destruyó sin piedad. No hubo misericordia en ese momento. Todas las moradas de Jacob fueron arrasadas. Cada lugar donde vivía el pueblo fue derribado. Las fortalezas, esas estructuras militares diseñadas para proteger al reino, cayeron como castillos de arena. Lo que parecía invencible resultó ser extremadamente frágil cuando Dios retiró su protección. El reino mismo fue humillado hasta el polvo. Los príncipes que gobernaban con autoridad ahora están en el suelo. La estructura política completa se derrumbó. No quedó nada en pie. El versículo 3 añade más detalles.
Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, hizo retroceder su diestra de delante del enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado en derredor. El poder de Israel fue cortado completamente. Dios retiró su mano protectora justo cuando más la necesitaban. Normalmente, la diestra de Dios defendía a su pueblo contra los enemigos, pero esta vez Dios hizo retroceder su mano. Dejó que los enemigos avanzaran sin resistencia divina. Y más que eso, Él mismo se convirtió en fuego consumidor. Quemó todo alrededor como una llama incontrolable que devora bosques secos. El versículo 4 presenta una realidad impactante. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó todo lo hermoso a la vista. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Dios tomó la posición de un enemigo. Tensó su arco apuntando contra su propio pueblo. Su mano derecha, que debería defender, ahora ataca. Todo lo hermoso fue destruido. Y en la tienda de Sión, en el lugar más sagrado, derramó su enojo como fuego líquido que consume todo a su paso. El versículo 5 es aún más directo. El Señor fue como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, arruinó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. No hay ambigüedad aquí. El Señor actuó como enemigo. Destruyó los palacios reales donde vivían los reyes. Arruinó las fortalezas militares que protegían las fronteras. Y el resultado fue tristeza y lamento multiplicados. El dolor se extendió por toda Judá como una plaga que no respeta a nadie. El versículo 6 describe la profanación del lugar santo. Quitó violentamente su tabernáculo, como si fuera de un huerto. Destruyó el lugar de su congregación. Jehová hizo olvidar en Sión las fiestas solemnes y los días de reposo, y desechó en el ardor de su ira al rey y al sacerdote. El tabernáculo fue arrancado violentamente, como cuando arrancas una planta de un jardín. El lugar donde el pueblo se congregaba para adorar fue destruido. Las fiestas sagradas fueron olvidadas. Los sábados ya no se celebran. Y tanto el rey como el sacerdote, las dos figuras más importantes de la nación, fueron desechados. Dios los rechazó en su ira ardiente. El versículo 7 añade más dolor. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, dieron grita en la casa de Jehová como en día de fiesta. El altar donde se ofrecían sacrificios fue desechado. El santuario donde habitaba la presencia divina fue menospreciado. Los muros de los palacios fueron entregados al enemigo. Y lo más terrible, en la casa de Dios se escuchan gritos de victoria enemiga, como si fuera un día de fiesta para ellos. Los babilonios celebran en el templo del Señor. El versículo 9 revela otra tragedia espiritual. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Las puertas de la ciudad están derribadas. Los cerrojos que las aseguraban fueron quebrantados. El rey y los príncipes están exiliados en naciones paganas donde no se conoce la ley de Dios. Pero hay algo peor. Los profetas no reciben visión de Dios. El cielo está en silencio. Esto es devastador para un pueblo que dependía de la palabra profética. Los profetas eran la voz de Dios en la tierra. A través de ellos, Dios revelaba su voluntad, daba dirección y ofrecía esperanza. Pero ahora no hay nada. Los profetas buscan una palabra del Señor y no la encuentran. El silencio divino es ensordecedor. Es como si Dios hubiera cerrado el canal de comunicación con su pueblo. Sin visión profética, el pueblo no sabe qué hacer, hacia dónde ir o qué esperar. Están perdidos en la oscuridad sin una luz que los guíe. La ausencia de palabra profética confirma que Dios se ha alejado.
No hay dirección, no hay consuelo, no hay promesas para aferrarse, solo silencio. El versículo 10 pinta un cuadro de desesperación absoluta. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Los ancianos, los hombres sabios y respetados de la comunidad, están sentados en el suelo en completo silencio. No tienen palabras. Echaron polvo sobre sus cabezas, el gesto antiguo de luto extremo. Se vistieron de cilicio, la tela áspera que se usa para mostrar dolor profundo. Las jóvenes de Jerusalén tienen sus cabezas inclinadas hasta tocar el suelo, abrumadas por el horror de lo que ven. El versículo 11 expresa el dolor personal del que escribe. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Las lágrimas han agotado los ojos del escritor. Sus entrañas están revueltas por el dolor. Su hígado, considerado en la antigüedad como el asiento de las emociones, se derramó por tierra. ¿La causa? Ver a los niños y bebés desmayándose de hambre en las plazas públicas. Los más inocentes e indefensos son los que más sufren. Los niños caen debilitados por la falta de comida y los bebés lloran buscando leche que sus madres ya no pueden producir. El versículo 12 muestra la tragedia del hambre. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Los niños preguntan a sus madres dónde está la comida. Piden pan y vino, lo básico para sobrevivir, pero no hay respuesta. Se desmayan en las calles como si estuvieran heridos en batalla y mueren en los brazos de sus madres, quienes no pueden hacer nada más que sostenerlos mientras exhalan su último aliento. Sus almas se derraman en el regazo materno. Las madres son testigos impotentes de la muerte de sus propios hijos. El versículo 13 continúa. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, oh hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? No hay comparación posible para este sufrimiento. No hay otra ciudad cuyo dolor sea similar. No hay ejemplo en la historia que pueda igualar esta devastación. El quebrantamiento de Jerusalén es tan profundo como el mar, tan vasto que no se puede medir. Y la pregunta final es desgarradora. ¿Quién te sanará? No hay médico para esta herida, no hay cura para este dolor. Es una herida mortal sin esperanza de recuperación humana. El versículo 19 añade más detalles del sufrimiento. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. La noche no trae descanso, solo más oportunidades para llorar. El corazón debe derramarse como agua delante de Dios. Las manos se levantan en súplica desesperada por la vida de los niños pequeños. Ellos se desmayan de hambre en cada esquina de la ciudad. En las entradas de todas las calles hay niños muriendo. Es una escena que se repite por toda Jerusalén. Un horror multiplicado en cada barrio. El versículo 14 revela otra causa del desastre. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu maldad para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Los profetas de Jerusalén no dijeron la verdad, vieron visiones vacías y locuras. En lugar de exponer el pecado del pueblo para que se arrepintieran y evitaran el cautiverio, predicaron mentiras. Dijeron lo que la gente quería escuchar.
palabras de paz cuando no había paz, promesas de prosperidad cuando venía destrucción, seguridad cuando se acercaba el juicio. Estos falsos profetas son parcialmente responsables de la caída. Si hubieran sido honestos, si hubieran denunciado la maldad, tal vez el pueblo se habría arrepentido. Pero prefirieron la popularidad a la verdad. Prefirieron los aplausos a la honestidad. Y sus profecías vacías llevaron al pueblo por el camino equivocado, directo al desastre. Les dieron falsas esperanzas en lugar de advertencias reales. El versículo 15 describe la reacción de los que pasan. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura? El gozo de toda la tierra. Los viajeros que pasan por las ruinas de Jerusalén aplauden burlonamente. Silban con desprecio, mueven sus cabezas incrédulos y preguntan sarcásticamente: ¿Esta es la ciudad que llamaban perfecta en hermosura? ¿Este montón de escombros era el gozo de toda la tierra? La burla es cruel. La ciudad que era admirada ahora es objeto de mofa. El versículo 16 muestra cómo los enemigos reaccionan. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, silbaron y crujieron los dientes. Dijeron: devoremos. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Los enemigos abren sus bocas para insultar, silban con satisfacción, crujen sus dientes de placer y declaran: la devoramos. Este es el día que esperábamos. Finalmente llegó. Lo vimos con nuestros propios ojos. Su gozo es completo al ver la caída de Jerusalén. Han esperado este momento durante años y ahora lo saborean. El versículo 17 reconoce quién está detrás de todo. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra que él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Esto no fue un accidente, no fue mala suerte. Dios hizo exactamente lo que había planeado. Cumplió su palabra que había anunciado desde hace mucho tiempo a través de los profetas. Los profetas verdaderos habían advertido esto durante generaciones. Ahora sus palabras se cumplieron. Dios destruyó y no perdonó. Permitió que los enemigos se alegraran y que el poder de los adversarios creciera. El versículo 18 hace un llamado a clamar. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh muro de la hija de Sión, derrama lágrimas como un torrente día y noche. No descanses ni callen tus ojos. El corazón debe clamar a Dios. Las lágrimas deben caer como un torrente continuo, día y noche sin parar. No puede haber descanso en el llanto. Los ojos no pueden detenerse. El dolor debe expresarse completamente delante de Dios. Es un llamado a la oración persistente, al clamor que no se rinde, a las lágrimas que no se secan. El versículo 20 presenta una pregunta desgarradora a Dios. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos a quienes han criado con esmero. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Es un clamor directo al Señor. Mira lo que has hecho. Considera a quién has tratado así. La pregunta es brutal. ¿Deben las madres comer a sus propios hijos, los bebés que criaron con tanto cuidado? ¿Deben morir los sacerdotes y profetas dentro del santuario? Estas son las consecuencias extremas del asedio y la destrucción. El hambre se volvió tan severa que ocurrió lo impensable, canibalismo materno. Y la violencia alcanzó incluso el lugar santo donde murieron los ministros de Dios. El versículo 21 describe la masacre. Jóvenes y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste.
Los cuerpos están esparcidos por las calles. No importa la edad, jóvenes y ancianos, todos muertos. Las vírgenes y los jóvenes fuertes cayeron bajo la espada. Dios mismo los mató en el día de su furor. Los degolló sin misericordia. No perdonó a nadie. La matanza fue indiscriminada y total. El versículo 22 cierra el capítulo. Convocaste de todas partes mis temores como en día de fiesta. Y en el día de la ira de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Los terrores vinieron de todos lados, como si fuera una convocatoria a una fiesta macabra. En el día de la ira divina, nadie escapó, nadie sobrevivió. Los hijos que fueron criados con amor y cuidado, los que fueron alimentados y protegidos, el enemigo los destruyó a todos. Es el fin de una generación, el colapso completo de un pueblo bajo el peso de la ira divina desatada. El capítulo 3 cambia de perspectiva. Ahora habla un individuo que ha experimentado el sufrimiento en carne propia. El versículo 1 declara: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Esta es una voz personal. No es la ciudad hablando, sino un hombre. Probablemente es el profeta mismo quien escribe, alguien que vivió toda la tragedia de primera mano. Él vio la aflicción, no solo la escuchó o la imaginó, la experimentó directamente bajo el látigo del enojo divino. Sintió cada golpe, cada dolor, cada momento de agonía. El versículo 2 continúa: Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Dios lo condujo, pero no hacia la luz como uno esperaría. Lo llevó directamente a las tinieblas. Es como caminar con un guía que te lleva a un lugar oscuro en lugar de sacarte de él. La experiencia es desorientadora y aterradora. El versículo 3 añade: Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. La mano de Dios se volvió contra él repetidamente. No fue un solo golpe, fue una y otra vez, todo el día, sin descanso. Cada vez que pensaba que había terminado, venía otro golpe. La mano divina que debería proteger ahora castiga sin cesar. El versículo 4 describe el deterioro físico. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. El sufrimiento lo ha envejecido prematuramente. Su carne y su piel se volvieron viejas antes de tiempo. Sus huesos fueron quebrantados. El dolor físico es real y profundo. No es solo sufrimiento emocional o espiritual. Su cuerpo lleva las marcas del juicio. El versículo 5 presenta una imagen de asedio. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Dios construyó fortificaciones alrededor de él, pero no para protegerlo. Las construyó para encerrarlo. Está rodeado por todos lados de amargura y trabajo duro. No hay escapatoria. Donde quiera que mire, encuentra más sufrimiento. El versículo 6 es devastador. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Lo pusieron en la oscuridad total, como un cadáver antiguo enterrado hace años. Es como estar en una tumba, olvidado por todos, sin luz ni esperanza. Los muertos no tienen futuro, y así se siente él, como si su vida hubiera terminado, como si fuera un fantasma del pasado. El versículo 7 muestra la sensación de estar atrapado. Me cercó por todos lados, y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Está completamente rodeado. Intentó escapar, pero no puede. Las cadenas que lo atan se hicieron más pesadas. Cada movimiento es más difícil que el anterior. La prisión se vuelve más apretada, más sofocante, más imposible de romper. El versículo 8 revela otra frustración. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Él gritó pidiendo ayuda. Levantó su voz con fuerza. Pero Dios cerró sus oídos. Las oraciones no fueron escuchadas. Es como hablarle a una pared. Las palabras suben, pero no llegan a ningún lado.
El cielo está cerrado a sus súplicas. El versículo 9 añade más obstáculos. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Cada camino que intenta tomar está bloqueado con piedras. Los senderos están torcidos, llevando a ninguna parte. No importa qué dirección elija, encuentra barreras. No hay salida visible. Todos los caminos están cerrados. El versículo 10 presenta una imagen aterradora. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Dios se convirtió en un depredador peligroso, como un oso esperando el momento para atacar, como un león escondido listo para saltar sobre su presa. El que debería ser su protector se convirtió en su mayor amenaza. El versículo 11 describe el ataque. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Los caminos fueron torcidos hasta que se perdió. Luego vino el ataque violento que lo despedazó, y finalmente fue abandonado en completa desolación. Solo, herido, sin ayuda, sin esperanza. El versículo 12 continúa la imagen del cazador. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Dios preparó su arco cuidadosamente y lo puso a él como el blanco perfecto para sus flechas. Es la sensación de estar completamente vulnerable, sabiendo que el arquero no fallará su objetivo. El versículo 13 es específico. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Las flechas del carcaj divino entraron profundamente en su interior. No fueron heridas superficiales, penetraron hasta sus entrañas, causando dolor interno intenso. Cada flecha encontró su marca en lo más profundo de su ser. El versículo 14 muestra la humillación pública. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Se convirtió en objeto de burla para su propia gente. Todo el pueblo se ríe de él. Cada día trae nuevas burlas, nuevos insultos, nueva vergüenza. Los que deberían apoyarlo se unen a sus enemigos en la mofa. El versículo 15 describe la amargura. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Fue forzado a tragar amargura hasta llenarse completamente. El ajenjo, una planta extremadamente amarga, fue su bebida hasta la embriaguez. Su boca, su estómago, todo su ser está saturado de sabores amargos que no puede escupir. El versículo 16 añade más sufrimiento físico. Me quebró los dientes con cascajo, me cubrió de ceniza. Sus dientes fueron rotos al masticar piedras. Fue cubierto de ceniza, el símbolo del luto más profundo. El dolor físico se combina con la humillación total. Hasta la dignidad básica de comer fue destruida. El versículo 17 expresa desesperanza. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. La paz se fue tan lejos que ya no puede recordar cómo se sentía. El bien se convirtió en un concepto olvidado. Ya no puede imaginar una vida sin sufrimiento. La normalidad desapareció de su memoria. El versículo 18 declara la pérdida de esperanza. Y dije, pereció mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Llegó al punto de declarar que todo terminó. Su fuerza se agotó completamente. Y lo peor, su esperanza en Dios murió. Ya no espera que las cosas mejoren. Ya no cree que Dios lo rescatará. La fe misma está al borde del colapso. Pero entonces algo cambia. El versículo 21 trae un giro crucial. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. En medio de la desesperación total, decide recordar algo. Hace un esfuerzo consciente para traer a su mente ciertas verdades, y por eso, a pesar de todo, esperará. La esperanza comienza a renacer desde las cenizas. El versículo 22 es una de las declaraciones más poderosas del libro. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aquí está la verdad que lo cambia todo. A pesar del juicio severo, todavía están vivos.
no fueron completamente destruidos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios nunca falla. Sus compasiones no tienen fin. El versículo 23 continúa: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer trae misericordias frescas. No son viejas ni gastadas, son renovadas con cada nuevo día. La fidelidad de Dios es tan grande que garantiza que la compasión nunca se agotará. Cada mañana es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva dosis de misericordia. El versículo 24 hace una declaración personal. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. El alma del poeta hace una decisión. Dios es su porción, su herencia, su tesoro. No tiene nada más, pero tiene a Dios. Y eso es suficiente razón para seguir esperando. La esperanza no se basa en las circunstancias, sino en quién es Dios. El versículo 25 afirma el carácter divino. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno con los que lo esperan. No abandona a los que lo buscan. Hay recompensa para los que persisten en su fe a pesar del dolor. La bondad divina está disponible para los que no se rinden. El versículo 26 enseña sobre la paciencia. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No hay que desesperarse ni quejarse constantemente. Hay valor en esperar calladamente. La salvación vendrá de Dios, pero puede tomar tiempo. La espera silenciosa demuestra confianza. El versículo 27 habla sobre el valor del sufrimiento temprano. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hay beneficio en aprender disciplina desde joven. El yugo que se lleva en la juventud forma el carácter. Las dificultades tempranas preparan para los desafíos mayores de la vida adulta. El versículo 28 describe la postura correcta, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Debe sentarse solo en silencio, debe aceptar que Dios permitió esta situación. No hay que rebelarse ni protestar amargamente. Hay dignidad en aceptar lo que Dios permite, incluso cuando duele. El versículo 29 muestra humildad extrema. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Debe humillarse completamente, poniendo su rostro en el polvo. Esta es la posición más baja posible. Pero incluso en esta postura existe la posibilidad de esperanza. La humillación total puede ser el camino hacia la restauración. El versículo 30 continúa: dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Debe estar dispuesto a recibir golpes sin vengarse. Ofrecer la mejilla al que golpea. Aceptar ser llenado de insultos y humillaciones. Esta no es debilidad, sino fortaleza espiritual, la capacidad de sufrir sin amargarse. El versículo 31 trae consuelo, porque el Señor no desecha para siempre. El rechazo no es permanente. Dios no abandona a su pueblo eternamente. Hay un límite al castigo. La disciplina tiene un propósito y un final. El desecho no es la última palabra. El versículo 32 explica la naturaleza de Dios. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Sí, Dios aflige cuando es necesario, pero después viene la compasión. Sus misericordias son abundantes, superando en gran medida la disciplina. El corazón de Dios siempre tiende hacia la compasión. El versículo 33 revela la voluntad divina, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no disfruta causando dolor, no se deleita en la tristeza humana. Afligir no es su deseo primario, lo hace solo cuando es absolutamente necesario para propósitos mayores. Su naturaleza es amar, no herir. El versículo 34 condena la injusticia. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Dios no aprueba cuando los poderosos aplastan a los prisioneros indefensos.
No está de acuerdo con el abuso de poder. Ve la opresión y no la ignora. El versículo 35 continúa: torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Dios observa cuando se tuerce la justicia, cuando los derechos son violados frente a Él. No pasa desapercibido. El Altísimo ve cada injusticia. El versículo 36 concluye: trastornar al hombre en su causa. ¿No lo ve el Señor? Cuando alguien es engañado en su caso legal, ¿acaso Dios no lo nota? Por supuesto que sí. El Señor ve todo. Ninguna injusticia escapa a su conocimiento. El versículo 37 establece la soberanía divina. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Nada ocurre sin el permiso de Dios. Nadie puede hacer que algo pase si Dios no lo permite. Él tiene control absoluto sobre todos los eventos. Esta es una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. El versículo 38 continúa: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Tanto las bendiciones como las calamidades vienen de Dios. Él es soberano sobre ambas. No podemos aceptar solo las cosas buenas y rechazar que también permite las difíciles. Todo está bajo su control y propósito. El versículo 39 hace una pregunta penetrante: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se queja una persona que todavía está viva? Si hay que quejarse de algo, que sea del propio pecado que causó el problema. Mientras hay vida, hay esperanza. La queja debería dirigirse hacia el pecado personal, no hacia Dios. El versículo 40 llama al autoexamen. Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. Es tiempo de examinar nuestras vidas cuidadosamente, buscar dónde nos desviamos, y regresar a Dios. No hay que señalar a otros. Cada uno debe mirar su propio corazón y sus propias acciones. El versículo 41 habla de oración genuina. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios en los cielos. No es suficiente levantar las manos en gesto religioso. El corazón también debe elevarse. La oración debe ser sincera, involucrando todo el ser. Debe dirigirse al Dios que está en los cielos, reconociendo su autoridad. El versículo 42 confiesa el pecado. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no perdonaste. Aquí está la confesión honesta. Nosotros nos rebelamos, fuimos infieles, y Dios con justicia no perdonó en ese momento. No hay excusas, no hay culpar a otros, solo reconocimiento directo de la responsabilidad. El versículo 43 describe la respuesta divina. Desplega tu ira y nos perseguiste, mataste, no perdonaste. Dios desplegó su ira completamente, los persiguió sin descanso, mató sin piedad, no perdonó cuando debió disciplinar. Esta es la realidad del juicio divino cuando llega después de tanto tiempo de advertencias ignoradas. El versículo 44 presenta una barrera. Te cubriste con nube para que no pasase la oración. Dios se rodeó de una nube impenetrable. Las oraciones no pueden atravesarla. Es como si hubiera una barrera entre el cielo y la tierra. Las súplicas rebotan y no llegan a su destino. Esta es la experiencia terrible del silencio divino durante el juicio. El capítulo 4 comienza con una imagen impactante de contraste. El versículo 1 declara: cómo se ha oscurecido el oro, cómo el oro fino ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. El oro, ese metal precioso que siempre brilla, ahora está opaco, perdió su resplandor. El oro fino, el más puro y valioso, ya no se ve como antes. Esto no es solo una descripción de metal, es una metáfora de la gloria perdida de Jerusalén. Lo que era brillante y precioso ahora está apagado y sin valor aparente. Las piedras del santuario,
esas piedras sagradas del templo que estaban cuidadosamente colocadas en su lugar santo, ahora están tiradas por todas las calles. Están esparcidas en las esquinas como basura común. Lo que era sagrado ahora es tratado como desecho. Lo que estaba en el lugar más alto ahora está en el lugar más bajo. El contraste no podría ser más devastador. Imagina las piedras preciosas que decoraban el templo, los materiales santos que formaban el lugar de adoración, ahora pisoteadas por los pies de los soldados enemigos, ignoradas por los que pasan, mezcladas con el polvo de la destrucción. Esta es la imagen de una gloria completamente destruida. El versículo 2 presenta otro contraste doloroso. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Los hijos de Sión eran el tesoro más valioso de la ciudad. Eran más preciosos que el oro puro. Cada hijo era una joya, un regalo, una esperanza para el futuro. Las familias los valoraban por encima de cualquier riqueza material. Representaban la continuación del pueblo elegido, pero ahora son tratados como vasijas de barro común. Las vasijas de barro eran los objetos más baratos y comunes en aquella cultura. Se quebraban fácilmente y se desechaban sin pensarlo dos veces. Cualquiera podía hacer una, no tenían valor especial. Y así es como ahora son vistos los hijos de Sión, desechables, comunes, sin valor. El contraste es devastador. De ser más valiosos que el oro, a ser considerados menos que cerámica barata. Los niños, que eran el orgullo de sus padres, ahora son ignorados y menospreciados. La dignidad humana fue destruida junto con las murallas de la ciudad. El versículo 3 describe una situación antinatural. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como los avestruces en el desierto. Incluso los animales salvajes cuidan a sus crías. Los chacales, animales conocidos por su naturaleza feroz, amamantan a sus cachorros. Es instinto básico. Pero el pueblo de Jerusalén se volvió más cruel que eso. Se comportan como los avestruces del desierto, que según la creencia antigua, abandonaban sus huevos y dejaban morir a sus crías. Esta no es crueldad intencional, es el resultado de circunstancias tan extremas que destruyeron los instintos más básicos de supervivencia y cuidado. Las madres no pueden alimentar a sus hijos porque ellas mismas están muriendo de hambre. La situación es tan desesperada que lo natural se volvió imposible. El versículo 4 continúa con detalles desgarradores. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñitos pidieron pan y no hubo quien se lo partiese. Los bebés están tan sedientos que sus lenguas se pegan al paladar. No hay agua ni leche. Sus bocas están secas y no pueden ni llorar. Los niños pequeños piden pan con sus voces débiles, extendiendo sus manitas vacías. Pero no hay nadie que pueda darles nada. No porque no quieran, sino porque no hay nada que dar. El versículo 6 hace una comparación impactante. Porque la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que mano alguna cayera sobre ella. El castigo de Jerusalén es peor que el de Sodoma. Sodoma fue destruida instantáneamente con fuego del cielo. Fue rápido, no hubo sufrimiento prolongado, pero Jerusalén está experimentando un juicio lento y agonizante. La muerte viene poco a poco, día tras día. El sufrimiento se extiende semanas, meses. Esta agonía prolongada es más terrible que la destrucción rápida. El versículo 7 describe cómo eran los nobles antes. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche.
Más rubicundos eran de cuerpo que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Los príncipes y nobles de Jerusalén eran la imagen de la salud y la belleza. Su piel era pura como la nieve, blanca como la leche. Tenían un color saludable en sus cuerpos, más rojo que el coral. Su apariencia era tan hermosa como el zafiro, esa piedra preciosa azul brillante. Eran el ideal de la perfección física. Comían los mejores alimentos, vestían las mejores ropas, tenían acceso a todo lo necesario para mantener su salud y belleza, representaban lo mejor de la sociedad. Cuando la gente los veía, veía prosperidad, salud y bendición. El versículo 8 muestra la transformación horrible. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Ahora están más negros que el hollín. No es el color natural de la piel. Es la oscuridad de la enfermedad, la suciedad y la desnutrición extrema. Nadie los reconoce cuando pasan por las calles. Los que antes eran famosos por su belleza, ahora son irreconocibles. Su propia familia probablemente pasaría junto a ellos sin identificarlos. Su piel se pegó directamente a sus huesos. No hay músculo ni grasa entre medio. Están tan flacos que parecen esqueletos vivientes. La piel está seca como madera, sin elasticidad ni vida. Este es el resultado del hambre prolongada. Los que eran símbolos de abundancia, ahora son símbolos de hambruna. El versículo 9 hace una declaración sorprendente. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Los que murieron en batalla tuvieron una muerte más misericordiosa. La espada es rápida, un golpe y todo termina. Pero morir de hambre es un proceso lento y tortuoso. Cada día te vas debilitando un poco más. Sientes tu cuerpo consumiéndose. Tu mente se nubla. Tu dignidad desaparece mientras buscas cualquier cosa para comer. Los que mueren de hambre sufren durante días, semanas, incluso meses. Ven cómo sus cuerpos se deterioran, sienten cada órgano fallando lentamente. El dolor del estómago vacío nunca desaparece. La debilidad aumenta hasta que ya no pueden levantarse, y aún así, la muerte tarda en llegar. Es una agonía prolongada que hace que la espada parezca una bendición. El versículo 10 describe algo casi imposible de creer. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esta es la imagen más horrible del libro. Mujeres que son descritas como piadosas. Mujeres con corazones compasivos, mujeres que normalmente serían las más amorosas, se vieron forzadas a cocinar a sus propios hijos. No es que fueran monstruos, es que el hambre del asedio las llevó a una locura desesperada. Estas madres que criaron a sus bebés con amor, que los alimentaron de sus propios pechos, que los cuidaron cuando estaban enfermos, ahora se ven haciendo lo impensable. Sus propios hijos se convirtieron en su alimento. Esta es la profundidad más baja a la que puede caer la humanidad bajo presión extrema. No lo hicieron porque quisieron, lo hicieron porque el hambre destruyó todo instinto humano normal. Cuando no has comido en semanas y ves a tu hijo muerto de hambre de todos modos, la mente hambrienta hace cosas que una mente normal nunca consideraría. Esta es la realidad más oscura del asedio prolongado. El versículo 11 declara: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. La ira de Dios no quedó a medias. Fue completada totalmente. Derramó todo el ardor de su enojo sin retener nada. Y el resultado fue como fuego literal que quemó hasta los cimientos mismos de Sión. No quedó nada en pie. Todo fue consumido.
Este no es un castigo parcial o temporal, es juicio completo. Dios había advertido durante generaciones a través de los profetas. Había dado oportunidad tras oportunidad para el arrepentimiento. Pero cuando su paciencia finalmente se agotó, el juicio fue total y devastador. El versículo 12 muestra cuán increíble es esta destrucción. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrarían por las puertas de Jerusalén. Nadie en el mundo pensó que esto era posible. Los reyes de otras naciones no lo creían. Los habitantes del mundo entero consideraban a Jerusalén invencible. Las puertas eran tan fuertes, las murallas tan altas, la ubicación tan estratégica, y más que todo, Dios estaba allí. ¿Cómo podría caer la ciudad de Dios? Pero cayó. Lo imposible sucedió. El enemigo entró por las puertas que parecían inquebrantables. El adversario caminó por las calles que se suponía estaban protegidas divinamente. La ciudad que todos pensaban que duraría para siempre fue destruida en meses. El versículo 13 explica una de las razones de la caída. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Los líderes religiosos son responsables. Los profetas pecaron gravemente. Los sacerdotes cometieron maldades terribles. En lugar de proteger a los inocentes, derramaron la sangre de los justos en medio de la ciudad. Los que debían ser guardianes de la justicia se convirtieron en asesinos. Estos líderes espirituales tenían una responsabilidad especial. El pueblo confiaba en ellos para dirección moral y espiritual. Pero en lugar de guiar correctamente, llevaron al pueblo por caminos de injusticia. Usaron su posición para enriquecerse. Oprimieron a los débiles. Y finalmente, participaron en el derramamiento de sangre inocente. El versículo 14 describe su condición actual. Titubearon como ciegos por las calles. Fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocar sus vestiduras. Ahora andan tambaleándose por las calles como ciegos. No tienen dirección ni propósito. Están manchados con sangre, literal y figurativamente. Están tan contaminados que ni siquiera pueden tocar sus propias ropas sin mancharlas más. La culpa los persigue. El versículo 15 muestra cómo son rechazados. «Apartaos, inmundos», les gritaban. «Apartaos, apartaos, no toquéis». Huyeron y fueron dispersados. Dijeron entre las naciones: «Nunca más morarán aquí». La gente les grita que se alejen, los llaman inmundos. Nadie quiere que se acerquen o los toquen. Fueron forzados a huir y dispersarse entre las naciones extranjeras. Y aún allí, en el exilio, la gente dice que nunca más podrán regresar a Jerusalén. Son rechazados en todas partes. El versículo 16 confirma su destino. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los ancianos. Dios mismo los dispersó en su ira, ya no los mira con favor. El tiempo de su autoridad terminó, y el texto explica por qué. Porque no respetaron a los sacerdotes fieles y no tuvieron compasión de los ancianos, abusaron de su poder y olvidaron su responsabilidad hacia los vulnerables. El versículo 17 describe la búsqueda inútil de ayuda. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando nuestro vano socorro. En nuestra torre de vigilancia estuvimos atentos a una nación que no puede salvarnos. Los ojos del pueblo se cansaron de mirar al horizonte buscando ayuda. Estuvieron en las torres de vigilancia esperando ver ejércitos amigos que vinieran a rescatarlos. Confiaron en una nación extranjera que prometió ayuda. Pero esa ayuda nunca llegó. La nación en la que confiaron no pudo salvarlos.
Probablemente era Egipto, que prometió apoyo militar pero nunca cumplió. El versículo 18 muestra cómo fueron cazados. Cazaron nuestros pasos, para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Los enemigos observaban cada movimiento. La gente no podía caminar libremente por sus propias calles. Eran cazados como animales. El fin se acercaba rápidamente. Los días se agotaban. Y finalmente el fin llegó, como había sido profetizado por tantos años. El versículo 19 describe la persecución final. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Los perseguidores eran rápidos como águilas. No había escapatoria. Incluso los que huyeron a las montañas fueron perseguidos allí. Los que intentaron esconderse en el desierto cayeron en emboscadas. No había lugar seguro. La velocidad y eficiencia de los enemigos era aterradora. El versículo 20 revela la captura del rey. El aliento de nuestra vida, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus fosos. El rey mismo, el ungido de Dios, fue capturado. Él era considerado el aliento de vida del pueblo. Pensaban que bajo su protección vivirían seguros, incluso entre las naciones enemigas. Pero fue atrapado como un animal en una trampa. El último símbolo de esperanza y autoridad cayó en manos enemigas. El capítulo 5 cambia completamente de tono. Ya no es poesía elaborada, es una oración directa y desesperada al Señor. El versículo 1 comienza con una súplica urgente. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. El pueblo le pide a Dios que recuerde, no porque Dios haya olvidado, sino porque necesitan saber que Él ve su situación. Necesitan sentir que su dolor no pasa desapercibido. Le piden que mire, que observe detenidamente lo que les ha pasado, que vea el oprobio, la vergüenza profunda que ahora cargan. Esta es la oración de un pueblo quebrantado que clama a su único recurso. Ya no tienen ejércitos, ya no tienen aliados, ya no tienen riquezas, solo les queda Dios, y a Él dirigen su clamor más sincero y desesperado. Es un grito desde lo más profundo del pozo pidiendo que alguien arriba escuche. El versículo 2 describe la pérdida de lo más preciado. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. La tierra que Dios les dio, la herencia prometida a Abraham y a sus descendientes, ahora pertenece a extranjeros. Las casas que construyeron con sus propias manos están ocupadas por forasteros. Todo lo que era suyo fue tomado por otros. La promesa ancestral parece anulada. Esta herencia no era simplemente propiedad, era identidad. Era el cumplimiento de siglos de promesas divinas. Era el lugar donde sus padres vivieron y murieron. Era donde esperaban que sus hijos y nietos crecieran. Pero ahora todo eso está en manos de paganos que no conocen al Dios de Israel. El versículo 3 continúa describiendo su estado. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Se sienten como huérfanos que perdieron a su padre protector. Las madres son como viudas sin esposo que las defienda. Esta es una imagen de desamparo total. Los hombres fueron matados o llevados al exilio. Las familias están rotas. La estructura social completa se desintegró. No tienen protector masculino en una sociedad donde eso era esencial para la supervivencia. Las viudas y huérfanos eran los más vulnerables en el mundo antiguo. Y ahora toda la nación se siente así, vulnerable, desprotegida, abandonada. El versículo 4 describe la vida bajo ocupación. Nuestra agua la bebemos por dinero, compramos nuestra propia leña por precio. Incluso el agua,
que debería ser gratuita de los pozos y manantiales, ahora tiene precio. Deben pagar por cada gota. La leña que antes recogían libremente de los campos, ahora la tienen que comprar. Los recursos básicos que Dios proveyó naturalmente ahora están controlados por los conquistadores. Esto muestra cómo cada aspecto de la vida diaria se volvió una lucha. No pueden simplemente vivir de la tierra como antes. Todo está regulado, controlado y cobrado por los ocupantes extranjeros. La libertad más básica de usar los recursos naturales les fue quitada. El versículo 5 añade más detalles de la opresión. Padecemos persecución sobre nuestros cuellos, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Hay un yugo literal sobre sus cuellos. La persecución es constante, trabajan hasta el agotamiento total. Y no hay descanso, ni siquiera el sábado es respetado bajo el dominio extranjero. El trabajo forzado continúa sin parar, día tras día, sin alivio. El yugo sobre el cuello era usado para animales de carga. Ahora los humanos llevan ese mismo yugo. Son tratados como bestias de trabajo. Su dignidad humana fue reducida al nivel de animales de servicio para el imperio babilónico. El versículo 6 revela decisiones desesperadas. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. En su desesperación por sobrevivir, tuvieron que pedir ayuda a Egipto y a Siria. Extendieron la mano pidiendo pan. Esto es humillante porque estas naciones antes eran sus enemigos. Ahora deben mendigar ante ellos para no morir de hambre. El orgullo nacional fue completamente destruido. Buscar pan de los enemigos muestra cuán bajo cayeron. La nación que una vez fue próspera y autosuficiente, ahora depende de la caridad de extranjeros. Cada bocado de pan viene con el sabor amargo de la humillación. El versículo 7 hace una declaración dolorosa. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta es una queja generacional. Los padres cometieron los pecados. Ellos adoraron ídolos. Ellos ignoraron a los profetas. Ellos oprimieron a los pobres, pero ahora están muertos y son sus hijos quienes están pagando las consecuencias. Los que viven ahora cargan con el castigo por pecados que otros cometieron. Esto refleja una realidad difícil. Las consecuencias del pecado no siempre caen solo sobre quien peca. Las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Los padres plantaron semillas de rebelión y los hijos cosechan el fruto amargo de la destrucción. El versículo 8 describe a quienes los gobiernan. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hay quien nos libre de su mano. Los que ahora los gobiernan son considerados siervos. No son reyes legítimos, no son nobles de sangre real, son oficiales menores del imperio babilónico, gente que en otras circunstancias serían subordinados. Pero ahora estos siervos tienen poder absoluto sobre ellos y no hay nadie que pueda liberarlos de sus manos. Esta es una inversión completa del orden social. Los que deberían ser libres son esclavos. Los que deberían ser siervos son señores. La humillación es total cuando incluso los de rango bajo te gobiernan. El versículo 9 muestra el peligro constante. Con peligro de nuestras vidas traemos nuestro pan a causa de la espada del desierto. Conseguir comida es arriesgar la vida. Tienen que salir a los campos y al desierto para buscar algo que comer. Pero allí están los bandidos y los soldados enemigos. La espada los amenaza constantemente. Cada intento de alimentarse puede ser el último. Morir de hambre o morir por la espada son las únicas opciones. El versículo 10 describe los efectos físicos. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. La piel se oscureció y se arrugó por la desnutrición severa. Se ve negra como si hubiera sido quemada en un horno. Esto no es bronceado por el sol.
Es la apariencia de cuerpos consumidos por dentro, donde la piel pierde su color natural por la falta de nutrición. El hambre literalmente cambia la apariencia física. El versículo 11 revela atrocidades específicas. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los horrores de la guerra incluyen violencia sexual masiva. Las mujeres de Sión fueron violadas. Las vírgenes en todas las ciudades de Judá sufrieron el mismo destino. Esto era común en las conquistas antiguas, pero no es menos devastador. La violencia no solo destruyó edificios, sino que destruyó vidas y dignidad humana. El versículo 12 continúa con más atrocidades. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los ancianos. Los príncipes fueron colgados públicamente como criminales. Sus cuerpos quedaron expuestos como advertencia y humillación. Los ancianos, que merecían respeto por su edad y sabiduría, fueron tratados sin ninguna consideración. La jerarquía social fue completamente ignorada. Todos fueron igualmente humillados. El versículo 13 describe el trabajo forzado. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los jóvenes fuertes fueron puestos a moler grano, trabajo tradicionalmente hecho por mujeres. Esto es humillación intencional, obligar a los hombres a hacer tareas consideradas femeninas. Los muchachos más jóvenes fueron forzados a cargar leña tan pesada que se desplomaban bajo el peso. Niños haciendo trabajo de adultos, quebrantándose bajo cargas imposibles. El versículo 14 muestra la destrucción de la vida comunitaria. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. La puerta de la ciudad era donde los ancianos se reunían para administrar justicia y dar consejos. Ahora esa puerta está vacía. Ya no hay reuniones comunitarias, ya no hay administración de justicia local. Los jóvenes que antes llenaban las calles con música y alegría, ahora están en silencio. Las canciones se detuvieron. La vida social completa desapareció. El versículo 15 resume la pérdida de alegría. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. No hay gozo en ningún corazón. La alegría fue completamente erradicada. Las danzas que antes celebraban victorias, bodas y festivales, ahora se convirtieron en luto. Los pies que danzaban ahora solo caminan en procesiones fúnebres. Cada expresión de alegría fue reemplazada por expresiones de tristeza. El versículo 16 hace una declaración de pérdida absoluta. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. La corona, el símbolo de su honor y dignidad como nación, cayó de sus cabezas. Ya no son un pueblo coronado, ya no tienen honor ni gloria, y en medio del lamento viene el reconocimiento. Esto sucedió porque pecaron. No culpan solo a los padres ahora, reconocen la responsabilidad colectiva. El versículo 17 describe su condición emocional. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Los corazones están completamente entristecidos. No es tristeza pasajera, es una tristeza profunda que penetra hasta el núcleo de su ser. Los ojos se oscurecieron, perdieron su brillo, ya no pueden ver claramente. Todo está nublado por las lágrimas y la desesperanza. La depresión colectiva los ha sumergido en oscuridad emocional. El versículo 18 señala una razón específica. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. El monte de Sión, el lugar más santo, está completamente desolado. Tan abandonado que ahora los zorros caminan libremente por donde antes solo los sacerdotes podían entrar. Los animales salvajes ocupan el espacio sagrado. Esta imagen es desgarradora. El lugar de la presencia de Dios ahora es guarida de bestias. Pero entonces el tono cambia.
El versículo 19 trae una declaración de fe en medio de la desesperación. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Aquí está el punto de inflexión. Todo puede cambiar, pero Dios no cambia. Jerusalén cayó, pero el trono de Dios permanece. Las generaciones vienen y van, pero Dios continúa para siempre. Esta es la roca firme en medio del océano de caos. Esta es la esperanza que no puede ser destruida por ningún ejército. El templo puede ser quemado, pero Dios sigue siendo Dios. La ciudad puede ser arrasada, pero el trono celestial no se mueve. Los reyes terrenales pueden ser destronados, pero el Rey eterno permanece. Esta confesión de fe es el ancla del alma en la tormenta más violenta. El versículo 20 hace preguntas dolorosas. ¿Por qué te olvidarás de nosotros para siempre? ¿Nos abandonarás por largos días? Son preguntas que brotan de un corazón herido. Nos olvidaste para siempre. ¿Durará este abandono toda la vida? No son preguntas de incredulidad, sino de dolor profundo. El pueblo conoce el carácter de Dios, pero lucha con la realidad presente que parece contradecir ese conocimiento. Estas preguntas reflejan la experiencia humana del sufrimiento prolongado, cuando el dolor continúa día tras día, mes tras mes, año tras año. Es natural preguntarse si alguna vez terminará. El silencio de Dios durante el juicio se siente como olvido, aunque no lo sea. El versículo 21 presenta la súplica central del libro. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esta es la oración definitiva. No piden que Dios haga algo externo primero. Piden que Dios los transforme internamente. Vuélvenos a ti, y entonces nosotros nos volveremos. Reconocen que necesitan la ayuda divina incluso para arrepentirse correctamente. El regreso a Dios debe comenzar con Dios mismo, y piden renovación. Que los días sean como al principio, como cuando salieron de Egipto llenos de esperanza, como en los días de David, cuando la nación prosperaba, como cuando el templo de Salomón era la gloria del mundo. Quieren que Dios restaure no solo las circunstancias externas, sino la relación misma con Él. El versículo 22 cierra el libro con una pregunta inquietante. Porque si nos has desechado del todo, te has airado contra nosotros en gran manera. Esta pregunta final queda suspendida en el aire sin respuesta directa. Nos desechaste completamente. Es tu ira tan grande que no hay retorno. La pregunta contiene temor, pero también un resto de esperanza. Porque hacer la pregunta implica que todavía creen que Dios puede responder. El libro termina sin una conclusión clara. No hay final feliz escrito aquí. No hay promesa inmediata de restauración. Solo queda la pregunta flotando entre el cielo y la tierra. El pueblo está en el punto más bajo, haciendo la pregunta más aterradora. ¿Fuimos rechazados para siempre? Esta terminación abrupta es intencional, captura perfectamente el momento histórico. El pueblo está en el exilio. No saben cuánto durará. No saben si alguna vez regresarán. Solo pueden hacer la pregunta y esperar que Dios, en su tiempo, responda con misericordia. La historia muestra que Dios sí respondió. Después de 70 años, permitió el regreso. Pero en el momento cuando se escribió Lamentaciones, ese futuro aún no era visible. Solo había oscuridad, preguntas y una frágil esperanza de que el Dios que permanece para siempre eventualmente restauraría a su pueblo. Si este recorrido por Lamentaciones te impactó, si descubriste algo nuevo sobre este libro poderoso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias bíblicas contadas de una forma única. Comparte este video con alguien que necesite entender mejor el sufrimiento, el juicio y la esperanza que encontramos en las Escrituras. Tu like y comentario nos ayudan a seguir creando contenido que transforma vidas.
Nos vemos en el próximo video con más historias bíblicas como nunca las has visto antes.